Mis niños, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de ayer fui a la alcaldía Coyoacán a presenciar una conferencia. Esta conferencia fue dada por el doctor Jesús López Almejo. Sí, el tema era Gaza y esta conferencia se denominaba Los hechos consumados de la narrativa sionista, lo que hoy en día son de las más importantes noticias a nivel internacional, esta guerra que hay entre Palestina e Israel, aunque no es una guerra, es una invasión y es un genocidio que está haciendo el presidente de Israel, Netanyahu, porque si fuera una guerra, pues fuera una guerra asimétrica, ¿no? Donde yo te ataco, tú me atacas, yo te ataco y tú me atacas. No, lo que está haciendo este señor es exterminar a toda la población de Gaza, ¿no? Pero bueno, esos son temas muy largos, muy extensos. Entonces se llamaba así la conferencia, Hechos consumados de la narrativa sionista. Estuvo muy buena, duró 2 horas. Hubo preguntas, hubo respuestas. Ahí se encontraba la familia Abed, estos palestinos que llegaron, si no estoy mal, en mayo. Estos refugiados, que si no estoy mal también son 18 integrantes de esa familia Abed, estaban ayer ahí ofreciendo comida en la conferencia. Bueno, cuando acabó la conferencia estaban vendiendo comida palestina. Yo me comí un par de taquitos para apoyar a estos palestinos, a estos refugiados. Estaban muy buenos, pero la conferencia estuvo mejor, ¿sí? La conferencia empezaba de esta manera. Pasarte el micrófono, creo que todo el mundo lo conoce. No. Bueno, y como les digo, esta familia, aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que es esta familia, que se llama Abed. Israel sobre Gaza y hoy inician su nueva vida en México. Gracias por todo. Dios les bendiga mucho, Señor. Son los primeros refugiados palestinos en llegar al país después del 7 de octubre de 2023. Cuando acabó la conferencia me acerqué a ellos, muchos los que estábamos ahí pasamos a comprar algo de comida para apoyarlos. También les dejo el video. De hecho, tuve trato con este personaje de esta familia, que es como el patriarca de esta familia, ¿no? Por llamarlo de una manera. Él ya vivía en México, él es el que solicitó el asilo o el asilo, sí, de estos 18 miembros de su familia como refugiados. Fue todo un trámite, fue todo un tiempo, pero finalmente ya llegaron a México, ya está aquí esta familia. Había ahí, si no estoy mal, 5 miembros de la familia. Yo me comí 2 tacos muy, muy sabrosos. Era como una tortilla de harina con pollo, verduras y como con achiote o algo así, pero estaba muy, muy buena, muy buena. Este es el segmento donde me acerco yo a comprar estos 2 taquitos. Eran 2 míos. ¿Él? ¿Míos? Ese 2. 2. Sí. Sí, estamos cerca, pero bueno. Sí. Okay. Ah, mira, ¿para qué vas? Ya. ¿Sí, Gracias. Mosajan palestino con pollo, con pan, especias tomate. Bueno, obviamente yo no me podía quedar sin preguntar algo, ¿no? O sea, hice una pregunta muy sencilla. Lo que yo pregunté fue al doctor qué es lo que esperaba de Gaza, o qué creía que iba a pasar en Gaza con Netanyahu, y si él creía que, digo, no hice así la pregunta, pero
Yo le pregunté si él, qué creía, si se iba a formar esta gran Israel, que es una teoría que se viene manejando desde hace mucho tiempo, que en algún video subí, lo que quieren hacer con Israel es hacer un gran Israel tomando territorios de Siria, de Irak, de Líbano y de otros 2 países, se me fueron ahorita los nombres. Entonces quieren hacer un gran Israel. Yo le pregunté una pregunta sencilla, simple, porque tuvo como 20 preguntas ahí, muy extensas. Yo nada más quería como saber qué creía él de Netanyahu, qué esperaba, qué pasaba con Netanyahu, con Gaza, con Palestina, y si él creía que se iba a formar ese gran Israel, que dicen por ahí algunas teorías. Esta fue mi pregunta. ¿Qué pase con Gaza, con Netanyahu, y si se va a crear ese gran Israel? Yo creo que sería la última pregunta. Gracias. Y bueno, estaba yo ahí sentado en la conferencia. El video dura 2 horas. Les dejo aquí los datos del canal del profe de RI. Les dejo también mi canal, si quieren ver el video completo. Estuvo muy interesante. Y pues creo que eso es todo. Digo, no, lo importante es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy diciendo aquí yo, sino la exposición que hizo el doctor, el profesor, sobre el sionismo, ¿no? Los hechos consumados, como dice el título del sionismo. Estuvo muy bueno. Les dejo aquí el video completo. Si no lo quieren ver aquí, les dejo el link del canal de tu profe de RI, el link de mi canal, que es harto de tanta estupidez. Lo voy a subir a Face, a YouTube y a TikTok. ¿Sale? Y aquí les dejo los links, aquí en la pantalla, y se los dejo acá también en la descripción. Por mi parte ha sido todo. Chao. El orangután naranja de la Casa Blanca, y me parece que ofende a los orangutanes, pero el tipo, muy orgulloso, firma, y muestra su firma a la mitad, un documento en el que se establece un cese al fuego entre el Estado de Israel, poderoso, atómico, nuclear, líder de startups, líder en información de inteligencia, que además es ayudado por Estados Unidos de una manera muy fuerte y que tiene una gran capacidad de presión, con grupos de presión estratégicos, grupos de intereses muy fuertes en Estados Unidos, que hace que tanto republicanos como demócratas estén muy influidos en la política hacia el Medio Oriente en favor de Israel. Pero Trump lo presenta como un logro propio, porque aquí también se combina el estilo personal de gobernar. Y en ese estilo personal de gobernar es, pues yo lo hice. Y el primer gran mito que dice es, esto tenía 3,000 años. Y miren, yo llegué a resolverlo. Qué fantástico soy, ¿no? 3,000 años y yo llego y les digo, Netanyahu, siéntate. A ver, bueno, del Hamas ya matamos a casi todos, pero alguien habló por ellos y aquí estamos. Por cierto, no hubo representantes de Israel ni representantes de Hamas. Y además fue en el Sharm el Sheikh. Y este es como un resort de lujo en donde históricamente se llegan a firmas protocolarias, desde la paz entre Israel y Egipto en 1979, que se trabajó aquí, y se trabajó también en el Camp David, y después en el año 2000, Ehud Barak y Yasser Arafat también de pronto trabajaban mucho aquí en Sharm el Sheikh, este resort en el lado egipcio. Pero resulta que el general al-Sisi, el presidente de Egipto, odia tanto a Hamas o más que Netanyahu. Persigue a la hermandad musulmana dentro de Egipto y obviamente no le conviene un Hamas en la franja de Gaza que sea fuerte, pero tampoco le conviene que pasen palestinos de Gaza a Egipto para que no enciendan el fuego de la hermandad musulmana dentro de Egipto, porque ustedes saben que el general al-Sisi
llegó al poder en Egipto a través de un golpe de Estado, derrocando a Morsi, que por cierto es para Estados Unidos que tanto habla de democracia y que ha impulsado la paz supuestamente y ha hecho la guerra, porque hay una teoría desde hace 120 años que se llama la teoría de la paz democrática, hacer la guerra para llevar, ¿no?, la paz, pero también hay la otra, la antítesis, ¿no? La teoría de la guerra democrática, es decir, la guerra se permite, la guerra justa se permite si podemos instalar la democracia, en donde democracia se entiende por el gobierno que favorezca los intereses de Estados Unidos. Y esto, pues, en México nos es familiar, porque lo hemos visto en México y lo hemos visto a lo largo de América Latina con el Plan Cóndor y con el Plan Cóndor 2.0. Entonces, regresando a Egipto, tenemos que, porque los símbolos cuentan mucho, se hace en Sharm el Sheikh, sin la presencia del poderoso Israel, que es súper poderoso en términos económicos y militares, y sobre todo, que Israel hace mejor que nadie el tema de la presión estratégica frente a los funcionarios del más alto nivel en Estados Unidos. Entonces, los grupos de interés por Israel no se le ponen enfrente a la maquinaria nuclear llamada Estados Unidos. Se hacen a un lado, esperan a que disminuya la velocidad, se trepan, se van a la locomotora y una vez en la locomotora, ellos deciden el ritmo que lleva esa locomotora. Y ahora sí, el que se cruza en el camino se lo llevan. Este es un mérito. México debería estarlo haciendo. No lo hacemos todavía con mucha suficiencia ni con eficiencia. No nos metemos a las entrañas del gigante para evitar las tropelías y los abusos que hacen con los mexicanos, pero ahí hay un caso paradigmático muy interesante de explorar. Pero dice Donald Trump, 3,000 años, y aquí por fin lo termino yo. Primer gran mito, que el conflicto lleve miles de años. Segundo mito, que ya se resolvió. Que ya el señor Salvador, todo se acabó. Y el tercer mito es lo de todos estos señores que fueron en realidad de adorno, de decoración, de porristas, a decirle al señor Trump, usted es grandioso, es el ser humano maravilloso que la humanidad estaba necesitando, y sin usted, pues esto no hubiera sido posible. Y entonces vemos también el tema del doble estándar y el doble rasero, de que en algunos conflictos sancionan y sancionan fuerte, golpean y golpean fuerte, y hacen muchísimo escándalo, y en otros, como este, que es uno de los temas estructurales que viene desde la Primera Guerra Mundial, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, pues se voltean para otro lado y entonces adoptan la narrativa de Donald Trump. Pero Trump no tiene una narrativa propia, tiene lo que yo denomino como la narrativa sionista, narrativa que proviene de la Organización Sionista Mundial, que es una organización principalmente, pero no únicamente, de judíos organizados transnacionalmente, seculares en su mayoría, inspirados en Theodor Herzl, que ahorita me voy a meter más al tema, hablar de la importancia y de la necesidad de un Estado esencialmente judío en una zona estratégica, en donde no sean perseguidos, sino donde se puedan defender para profesar su fe sin que nadie los moleste, para combatir el antisemitismo que se vivía en Europa. Esto es apenas de 1895 para acá, y no de hace 3,000 años, como dice Donald Trump. Pero hablo de este momento de la narrativa sionista, porque cada quien, con sus diferentes enfoques y en sus diferentes estilos y estrategias, lo que al final se plantea es un Estado, un hogar nacional, esencialmente judío. Y esto es bien importante porque después hay que ver qué extensión tendrá ese Estado, qué fronteras traspasará, o hasta dónde se limitará, y con qué estrategias, con el financiamiento de quién o de quiénes. Y aquí es donde nos encontramos entonces con esta violencia permanente que no cesa. Y bueno, de lo que queremos hablar aquí es un poco en dónde nos encontramos ahora. Gaza hoy. Estas imágenes, pues ya no se las tengo que mostrar tan explícitamente. Ustedes los han visto en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, tanto en televisión como en prensa escrita. Lo han escuchado también en pues conferencias como esta, en las universidades, en los diferentes foros en donde se habla del tema. La autoridad civil de Gaza, porque luego se piensa que jamás es pura violencia, el brazo armado, pero no se atiende a la estructura social que ha hecho al Hamas, el Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, fervor, que ha hecho tan popular en la Franja de Gaza este movimiento y con tanto arraigo.
desde la versión occidental son terroristas violentos y solo entienden por la fuerza. Pero ¿por qué son tan populares si son tan violentos? ¿Acaso están haciendo algo que la autoridad palestina, que emanó de acuerdos con Israel, acuerdos en donde, por cierto, Israel era juez y parte, dejaron de hacer? Y por eso tal vez se volvieron tan populares y tan arraigados en la Franja de Gaza. Bueno, es pregunta. Bueno, esa autoridad civil dice que hay 65,000 personas fallecidas. Pero cuando la relatora especial de Naciones Unidas, Palestina, Francesca Albanese, hace un recuento y hace estimaciones, ella calcula que hay por lo menos 680,000 civiles que van a empezar a aparecer cuando venga el arreglo, la reparación de la infraestructura, que empiezan a desenterrar personas. Yo recuerdo, era un niño, muy joven, por cierto, casi ni hablaba, ¿verdad? No sé que ya hablaba, ya caminaba. El terremoto aquí en México, en el 85, que el gobierno de Miguel de la Madrid salía y decía amablemente, casi nomás hubo 15 heridos y 2 muertos y todo se está resolviendo. Y cuando empezaron a destapar, cuando los topos se movilizaron en los escombros, vimos esa dimensión tremenda, ¿no? Que nos ha marcado, que es un antes y después, incluso que modificaron las reglas de la urbanización y de la construcción. Bueno, lo que propone Francesca Albanese es que son por lo menos 10 veces más el número de muertos que Israel ocasionó con sus bombardeos indiscriminados, buscando al Hamas. Eso es lo que la narrativa decía. Pero ella dice, bueno, pero el tema es que 380,000 son menores, es gente que todavía no aparece. Y este es un tema enorme, porque eso de alguna manera debilita 2 cosas. Uno, la solidez que la narrativa sionista ha construido en torno a que la violencia se vale porque se está combatiendo a un grupo terrorista, o un grupo que causa terror en tiempos de paz para conseguir objetivos políticos, que ese es el término grande rasgos de terrorismo. Pero para empezar, pues ahí no hay paz. Y después la otra, la de que en un combate hay daños colaterales. ¿Cómo podríamos hablar de daños colaterales cuando se bombardean hospitales, primarias, secundarias, iglesias cristianas, mezquitas, todo tipo de infraestructura? Y cuando además hay un cerco brutal para evitar que pasen alimentos. Entonces, Francisca le han pedido su cabeza, que la corran de la ONU o van a dejar de financiar a Naciones Unidas. La contribución que Israel hace a Naciones Unidas es muy pequeña, no llega ni al 1%, pero la contribución que hace Estados Unidos, que a su vez hace lo que Israel indica en temas del Medio Oriente, es del 23%. Entonces, y nada más para que se den una idea, Estados Unidos gasta más al año en flores para el Cherry Blossom de finales de marzo, abril, que en el presupuesto que da para Naciones Unidas, pero aún así es el 23%. Entonces, luego en Naciones Unidas vemos a Guterres haciendo malabares para poder decir, voy a condenar por aquí, pero también voy a condenar por acá, y los igualo. Y si los igualo, entonces, pues luego entonces en un mundo en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es. Y hay que parar esto, ¿no? Nos dicen. Pero aquí vamos. Pues miren, no quería ser tan explícito, pero díganme ustedes, si no hay luz eléctrica, si no hay drenaje, si no hay agua potable, si entre ustedes hay médicos, biólogos, epidemiólogos o gente con poquito sentido común, ustedes me dirán el foco de infecciones y de enfermedades que va a hacer esto. El olor a pipí, a popó, a muerte, todo lo que se puede generar de una infraestructura así, pero que además las condiciones de insalubridad son terribles. Y esto nada más hablando de la agudización del martirio de los millones de palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza, porque también han despalestinizado el concepto en la prensa occidental. Les dicen gazatíes. Es decir, ya no son los palestinos, ¿no? Son los gazatíes. Y pareciera que todo empezó el 7 de octubre, con los terroristas entrando por los civiles inocentes de Israel, secuestrándolos y llevándoselos a la Franja de Gaza, y que empiece
los Juegos del Hambre. Pero aquí ya había 2.2 millones de seres humanos, de los cuales el 55% eran menores de edad. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que ese 2.2, por lo menos 1.3 o 1.4 millones, de acuerdo a las cifras que da la autoridad, estamos hablando de que son menores de 18 años. Entonces, aquí en nuestro país, los menores de 18 años técnicamente son niños, ¿no? Ni siquiera pueden votar y hay como muchas implicaciones legales en interactuar con niños en muchos aspectos. Pues imagínate llegar a matarlos, ¿no? Pero además, Gaza lleva siendo castigada y bombardeada y prácticamente encerrada en una especie de prisión colectiva, 365 kilómetros cuadrados. Más o menos hay que calcular lo que son 360 kilómetros cuadrados, 2.2 millones de personas, una inanición tremenda a la que le están dando el tiro de gracia. Desde hace por lo menos, así con mucha más agudeza, desde el año 2005, cuando el gobierno de Ariel Sharon decidió evacuar a los 8.000 o 7.000 colonos judíos que había en la Franja de Gaza, para vender la idea de que Israel estaba poniendo de su parte, devolviéndole a los palestinos lo que los palestinos demandaban como su propio territorio. Y desde entonces, cada 2 años, golpeando el pecho, plomo fundido, que es el nombre estético que se le pone a las operaciones militares de bombardeos. Pero llega Benjamín Netanyahu con problemas legales muy fuertes, acusado de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, de corrupción, con problemas muy fuertes frente a la Fiscalía de Israel y con un rechazo a nivel histórico en Israel, hace malabares políticos y claro, pues el 7 de octubre es un bombazo de oxígeno para su propia carrera política y para no terminar en la cárcel, pero para terminar con la misión de la narrativa sionista que viene trabajando desde 1895 empieza a materializarse. Este es un mapa que ustedes han visto muy recurrentemente en las redes sociales, en las universidades, en este tipo de foros, en los noticieros. Bueno, pues esto es la Palestina histórica antes del plan de partición. Solo 17% de la población era judía, que por cierto vivían bastante tranquilos acá. Esto hay que decirlo también porque luego se cree que el meollo del asunto es un tema religioso, que fuera una disputa religiosa. Y si es una disputa religiosa, entonces estamos hablando de 2 contendientes en igualdad de circunstancias. Pero me parece que no es el caso. Llega el plan de partición y al 17% de los pobladores se les otorga el 54%. El resto para los palestinos y un porcentaje como zona internacional para Jerusalén. Esto obviamente lo rechazan países árabes. Y entonces empiezan las guerras, por ejemplo, del 48, en donde vamos a ver que pues, Israel derrota a Egipto, a Jordania, a Líbano, a Siria, a Irak y a Arabia. En ese tiempo no tenían la paridad militar que pudiéramos pensar que tienen ahora. Ahora, desde que son potencias petroleras, gaseras, etcétera, se han armado hasta los dientes, pero tienen 2 límites. Los límites es, te puedes armar hasta los dientes siempre y cuando no molestes a Israel. Y esto, de aquí hasta acá, ha ido despalestinizando el asunto. Pero también es interesante porque hace poco Benjamín Netanyahu dijo que no va a permitir bajo ninguna circunstancia un Estado palestino. La hipótesis es porque eso amenaza la seguridad del Estado de Israel, porque los palestinos son violentos y porque los palestinos solo entienden el código de la violencia. Es otro mito. Hay 2 casos que prueban que sí se puede tener estados árabes y que no necesariamente representan una amenaza para Israel. Uno es Egipto. Egipto, ustedes recordarán, era el principal líder de la causa árabe en contra de Israel. En 1956, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, Egipto se enfrenta a Francia, a Reino Unido y a Israel. Eso por el canal de Suez, se le llama la guerra de Suez. Y aunque pierden el terreno militar, la Unión Soviética y Estados Unidos le piden a los otros 3 frenar
Egipto sale fortalecido, aprende de esa experiencia, pero luego en el 67 Israel lo sorprende, le incendia aviones en el aeropuerto antes de despegar, y en 6 días Israel acaba con Jordania, con Egipto, neutraliza fácilmente a Líbano y a Siria. Y entonces viene una expansión brutal, que es granjas de Sheba, llegan hasta el río Litani en Líbano, recuperan Cisjordania, se quedan con Jerusalén Este y también con la Franja de Gaza, pero a Egipto le tumban Sinaí. Entonces viene la locura. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la materialización de la narrativa sionista, que es la creación de un Estado, pero ya no un Estado cualquiera, sino el Eretz Israel, el gran Estado de Israel. Entonces Egipto se toma esto tan personal, lidera la Liga Árabe, invierte en muchísimas armas soviéticas, y en 1973, seguramente les va a sonar, la guerra de Yom Kippur, el Día del Perdón, que se descansa en Israel, que es un día muy importante en la festividad judía. Egipto se la regresa y ataca por sorpresa, y hace un ataque tremendo junto con Jordania, y entonces están a punto de derrotar a Israel, y llega a Estados Unidos directamente con armas, con dinero y con soldados, como dicen ellos, ¿no? Boots on the field, con las botas en el terreno, y le da la vuelta a la tortilla. Pero ahí Egipto logra algo. Rompe el mito de la invencibilidad del ejército poderoso de Israel. Y dicen, bueno, si Estados Unidos no hubiera intervenido directamente, pues hubiéramos quedado mínimo tablas. Se habla de que incluso la primera ministra israelí, Golda Meir, ya estaba hablando de la opción nuclear antes de perder una guerra con Egipto. Y entonces dicen que por eso interviene Estados Unidos, y al intervenir Estados Unidos le dice a Israel, oye, pues vamos a tener que negociar con Egipto, porque no es para mí costeable estar echando toda la carne al asador acá si no puedes tú con Egipto. ¿Y qué creen? Estados Unidos desarrolla una política que se llama Infitah, que es el acercamiento a Egipto, y le empieza a dar dinero, como en ese tiempo unos $1,000 millones, que quien sabe más o menos de economía sabe que $1,000 millones de esa época ahora sería un montón de dinero. Entonces Egipto empezó a modernizar su ejército, pero había dos condiciones: no hacerle la guerra a Israel nuevamente, y que hubiera un acercamiento diplomático para llegar a un acuerdo, que 6 años más tarde, entre el 78 y el 79, se dan los acuerdos del Campo David, en donde interviene Jimmy Carter. Ya para entonces había muerto Gamal Abdel Nasser, el líder del panarabismo o del socialismo árabe. Estaba Anwar al-Sadat, y junto con Menachem Begin, un halcón de la política israelí, maestro de Netanyahu, por cierto, firman los acuerdos. Y entonces aquí pasa algo que es brutalmente contrastante para la narrativa sionista. Tienes que regresar el territorio del Sinaí. Y el Sinaí, bajo todas circunstancias, la narrativa sionista tiene que ser Israel. Pero las capacidades materiales de la época no le daban. Y entonces hay que regresar. Pero Egipto se compromete a no volver a hacer la guerra a Israel. Y a cambio, tiene que reconocerlo. Y esto es un giro muy importante. A Egipto le expulsan de la Liga Árabe, y es muy importante porque Egipto abandona la causa palestina, y entonces esto facilita lo que yo denomino como la política de hechos consumados que Israel va a llevar a cabo en los territorios palestinos, de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén Este. Pero además Jordania también se abre. Ya no puede volver a recuperar Cisjordania, o lo que denominan en inglés como the West Bank, la ribera occidental, y menos Jerusalén. Jordania entonces se limita a las fronteras del río Jordán, pero gana en el hecho de que Israel no le haga lo que le hace a Líbano o lo que le hace a Siria, incursiones y ataques. Digamos que gana paz. Entonces, Egipto y Jordania acuerdan la paz. Egipto desde el 79, Jordania lo va a lograr en el 94, en otro contexto, pero estos dos casos bastarían para desmentir lo que Netanyahu y parte del Parlamento conservador israelí en la Knesset dicen: es que no podemos permitir un Estado árabe en nuestras fronteras porque esto amenaza nuestra seguridad nacional. Pues no, hiciste la paz con Egipto, que sí era poderoso,
económica y militarmente, y ya no has tenido problemas. Dejaste tranquilo a los egipcios y los egipcios te dejaron tranquilo. Dejaste tranquilo a los jordanos y hasta colabora su inteligencia con la tuya. Bueno, te defendieron de los misiles iraníes, pues. ¿Sí me explico? Eso tumba ese mito de Netanyahu de no puedo permitir el Estado palestino al lado de Israel porque amenaza nuestra seguridad. Y bueno, pues aquí nos encontramos. De 2010 a la fecha no ha cambiado mucho. Ya hay aquí en lo que es Cisjordania aproximadamente 750,000 a 1,000,000 de colonos judíos dentro de los territorios palestinos construyendo colonias sobre la que, por ejemplo, la autoridad palestina no tiene ninguna jeftatura, ninguna facultad, y entonces hay ocupación militar, lo que viola, por ejemplo, pues las convenciones y los protocolos de Ginebra de 1949 y de 1967 respectivamente, que una potencia ocupante no puede trasladar a su población civil al territorio ocupado. Y entonces, cuando se creía que en el 2005 Gaza iba a ser completamente de Palestina, pues le cierran el mar, que ya lo han visto con el tema de la flotilla, y controlan todos los pasos y vigilan satelitalmente toda la franja de Gaza. Por eso es que quienes llevamos tiempo estudiando este tema, nos preguntamos cómo se pudieron meter el 7 de octubre, si controlan cada metro cuadrado satelitalmente y tienen todo el poder para evitar una incursión de esa magnitud. El objetivo de la narrativa sionista es este. Pero van aquí. Y Gaza es solamente una etapa, una fracción en la consecución de ese objetivo que viene de aquí. Él es Theodor Herzl, digamos el padre o el abuelo intelectual de Israel, en el Estado de los Judíos de 1895. Dice Trump que 3,000 años. Falso. Pero ya sabemos que Trump dispara más mentiras que las metralletas balas, y eso que dicen que las metralletas disparan como 500 balas por minuto, pues Trump lo supera disparando mentiras. Es que de verdad es increíble. Sabemos que los políticos mienten, ¿sí o no? Pero la cantidad de mentiras que dice Trump, o inteligente, y nos distrae con cosas superficiales y nos mete gol por las cosas estructurales. Pero de verdad, es un caso de análisis desde los geopolitólogos hasta la psiquiatría. Increíble. Pero luego cuando uno piensa que la gente se reirá de él y de sus argumentos, te das cuenta que tiene millones de seguidores y que sus millones de seguidores suelen ser muy violentos en su defensa. Entonces uno se pregunta, pues Trump es la punta del iceberg. Hay una base muy potente que lo sostiene y que por eso lo incentiva a actuar como actúa, aunque en su actuación desequilibra y desestabiliza a todo el que se le pone enfrente. No como quisiera, pero sí lo hace. Entonces, bueno, acá se plantea la necesidad ante el antisemitismo, que en realidad el concepto es luego medio maniqueo porque dicen antisemitismo es ser antijudío. Pues no, porque no son los únicos pueblos semitas, ¿no? Pero es un concepto que se ha utilizado muchísimo para evitar la crítica a Israel, y en lugares en donde es delito el antisemitismo como tal, entonces te dicen, si eres antisionista, si eres crítico de Israel, si eres antisemita, entonces cárcel, por el discurso de odio. Pero el argumento central de este libro, si no han tenido la posibilidad de leerlo, que ya está traducido al español, por cierto, y al inglés desde hace muchos años, es: necesitamos un hogar esencialmente judío, en un lugar que todos consensemos para salvarnos del antisemitismo europeo. Quiero remarcar eso. Y entonces se propone parte de Canadá, Baja California, la Patagonia, en donde el barón Rothschild de Reino Unido ya tenía comprado territorio en Argentina. Está también la propuesta de Uganda de la reina Victoria. Ahora yo creo que ya la quisieran, al ver la cantidad de recursos y de minerales y de tierras raras que hay en Uganda, pero rechazan la propuesta de Uganda. Y dentro de la construcción de la narrativa, el grupo que se impone es
el que dice que hay que ir a Sion, porque no puede haber sionismo sin Sion, Jerusalén. Y al hecho de llevar migración a Sion es hacer la alía, que es irte a vivir para allá, el viaje del retorno. Entonces, un lituano, un polaco, un ucraniano, un moscovita, un español, sefardí, un mexicano, pues si te vas a vivir para allá, estás retornando de acuerdo a la narrativa sionista. Vas al monte a practicar tu fe. Pero hay una contradicción, porque se habla al mismo tiempo de ir a practicar la fe, pero al mismo tiempo es secular el movimiento. Y entonces resulta que no tiene mucho pegue entre los religiosos. Y hay que incentivar a los religiosos, que la mitad de los religiosos no solamente no están de acuerdo, sino detestan esta idea, porque su regreso es religioso, más dogmático. Entonces hay un rechazo del sector religioso que es el que le ayudaría a potenciar el Estado esencialmente judío en Palestina. Y aquí viene otro punto importante de la narrativa sionista. Dice, para Occidente seremos un muro en la lucha de la civilización contra la barbarie. ¿Quiénes son los civilizados? Nosotros. Ya desde esta época somos los civilizados, la luz, y la barbarie, los otros, ¿no? Entonces la otredad, y esto que define Edward Said en su libro Orientalismo, la geografía binaria, es muy importante, porque entonces nosotros somos pacifistas, amantes de la civilización, de las artes, de las bellas artes, de la literatura, de la buena arquitectura, pero sobre todo de la paz. Pero esa paz tiene que imponerse por la fuerza. Es otro concepto familiar hoy en día, ¿no? La paz a través de la fuerza. Y el otro tema, el de un pueblo sin tierra, para una tierra sin, ¿qué creen? Sin pueblo. Pero resulta que cuando uno va a la hemerografía y revisa los mismos registros británicos de la demografía de la época, pues este argumento se cae, porque claro que había un montón de gente, claro que había un montón de habitantes. La comunidad judía era el 17% en esta época, de acuerdo a los registros demográficos de las autoridades británicas de la época. Entonces, a esto se le da forma. La verdad es muy interesante, porque luego viene la otra pregunta. Ok, ¿estamos de acuerdo que el Estado sí va, sí o sí? Sí, sí va. ¿Qué extensión va a tener? ¿Solo la Franja de Gaza? ¿Solo Cisjordania? ¿Solo Jerusalén? Pues, el greater, the greatest one, o sea, el mainstream, el sueño, pues abarca parte de Egipto y parte de Sudán, todo Palestina histórica, todo el Líbano, parte de Siria, el Tigris y el Éufrates, Irak y parte de Arabia Saudita. Aquí es donde quizá los petromonarcas luego estén preocupados y por eso están armando hasta los dientes y han utilizado la diplomacia de la cartera para mantenerse, digamos, alejados de esto. Pero, después de decir, ya no hay duda, el Estado va porque va, pues, ¿cuáles van a ser sus dimensiones? ¿No los estoy durmiendo? Es que yo les dije que iba a ser la parte aburrida del conflicto. No hay imágenes con sangre, no vamos a hablar de victorias militares, pero vamos a hablar de lo aburrido, de lo estructural, de lo ontológico. Llegó el infame mitotero y todos los mandan saludos a la audiencia. Estamos transmitiendo en el canal porque hay mucha gente que por el espacio no pudo venir de aquí de la Ciudad de México. Les mandamos un saludo y un abrazo y un agradecimiento de corazón. Y entonces dicen que les mando saludos a quienes sí pudieron venir. Así que, gracias. Miren, quien esté interesado en abonar más y que crean que esto es amarillismo lo que estamos haciendo, o que crean que estamos promoviendo un discurso de odio,
nada por el estilo, pero les ofrecemos aquí algunas cuantas obras. Y entonces está este libro fabuloso de Nur Salah, tiene 50 años estudiando el tema, haciendo un montón de trabajo de campo, se llama Teorías de la Expansión Territorial, y bueno, su servidor, este libro se publicó en 2018, estamos viendo si le metemos un nuevo capítulo y lo reeditamos con las actualizaciones correspondientes, pero ahí hablamos también, y el libro es precisamente de lo que se trata, ¿no? De analizar la narrativa sionista y cómo se ha convertido en hechos consumados, que es un poco lo que estamos viendo en la Franja de Gaza. Entonces, ¿cómo llegar a aquí? Y aquí vienen algunos enfoques. Pero antes, para entender esto de la lucha de la civilización contra la barbarie, Edward Said ofrece, digamos, el libro paradigmático para entender la geografía binaria. ¿Se acuerdan de la película de Pepe y Toro de ustedes los ricos y nosotros los pobres? O algo así, ¿verdad? Nosotros los buenos y ustedes los malos. Nosotros los civilizados y ustedes los bárbaros. Edward Said se avienta un montón de hojas, cientos de hojas explicando cómo se ha construido desde las universidades, desde los medios de comunicación, desde la prensa escrita, desde los diferentes foros públicos, cómo se ha construido la narrativa de nosotros los buenos y los demás los malos, para poder justificar precisamente los actos de pillaje, sobre todo francesa y británica, en África, en China, en el sudeste asiático. Pero sobre la cuestión palestina, él tiene mucha obra escrita, pero a mí me parece muy maravilloso en términos de todo el contexto histórico que da la cuestión de Palestina y la política de desposesión. Pero hay muchísimos autores, Ilan Pappé, israelí, Amos Oz, también israelí, uno que era sionista muy cercano a Ariel Sharon, historiador revisionista, se llama Benny Morris, que habla también del nacimiento del problema de los refugiados palestinos. Nada más que por tiempo nada más puse como lo más esencial, pero hay muchísima obra que uno puede consultar y contrastar. Pero bueno, como estos son muy amplios, son, digamos, un buen comienzo para abordar con seriedad el tema. Hay tres enfoques dominantes. Hay muchos enfoques, pero tres son los que me parece que son dominantes y que nos explican lo que está sucediendo hoy en Gaza. Está el sionismo socialista o laborista, que impulsó mucho un partido que antes era hegemónico en Israel y que hoy casi desapareció, el Partido Laborista. Desde si Theodor Herzl era el abuelo, pues él se considera como el padre, David Ben-Gurion. La característica de ellos es que ninguno nació en Palestina. Vienen de Ucrania, vienen de Polonia, de Lituania, de Alemania. Pero él es Ben-Gurion. Él inició, digamos, en 1948 como primer ministro. Ella es Golda Meir, o Meir. Ella fue primera ministra del 69 al 74. Él es Isaac Rabin, que pasó como a la historia como un hombre al que asesinó un judío fundamentalista por firmar la paz con Yasser Arafat. Y él es Shimon Peres, histórico, doble primer ministro en la corriente laborista. La corriente laborista o socialista dice, vamos a expandirnos, sí o sí, pero cada que la coyuntura internacional lo permita, cuando se asocien, digamos, las alianzas estratégicas en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Europa continental. Cuando volteen a sus propios problemas, vamos a agarrar un pedazo de tierra. Y la forma de colonizar la tierra va a ser a través del kibutzim o los kibbutz, ¿no? Enseñar el trabajo ordenado, la práctica del socialismo, de la distribución de los recursos. De aquí viene también la idea utópica de hacemos florecer el desierto. Desarrollan ingeniería, tecnología, etcétera. Y entonces ellos dicen, nosotros vamos a tener instituciones financieras y económicas que permitan fondear las migraciones que se empiezan a venir allá donde sean perseguidos. El problema es que para muchos judíos en el mundo fue muy complicado dejar la comodidad de sus países y venirse acá a aprender hebreo,
agarrar un fusil y pues irte a pelear con los árabes de la zona. Ya no me metí al tema de la historia, ya no me metí a la Declaración Balfour de 1917, ya no me metí a los acuerdos Sykes-Picot, porque como les digo, o sea, si van a la obra de Edward Said o de Nur Marsalan, ahí van a encontrar, pero me interesa centrarme, y le decía justamente a la señora Soraya, que el tema es tan grande, que cualquier plática de una hora parecería una simplificación burda. Entonces yo decidí centrarme en la narrativa sionista y su materialización. Pero preguntas y respuestas podemos irlas abordando. Entonces, este conjunto, conglomerado de políticos, son la punta del iceberg de este enfoque que impulsa instituciones fuertes, financieras, políticas, y darle a la figura del Yishuv. El Yishuv es la organización preestatal que ya se comportaba como gobierno para darle forma al Estado Nacional Judío que se va a llamar Israel. Pero ellos, aquí les voy a meter otro concepto, abogaban por el concepto de las fronteras flexibles. La frontera flexible es, no hay que adelantarnos, no hay que definir, porque pues quizás los planetas se nos alinean y podemos llegar hasta el río Litani. ¿Para qué conformarnos con la línea verde? ¿Para qué decir que nuestra frontera puede ser el río Jordán si podemos ir más allá cuando la coyuntura internacional lo permita? Y si se acuerdan, hay una idea que subyace. Por eso los laboristas o los socialistas decían, no hay que anticiparnos. Habrá mejores tiempos, la diplomacia jugará de nuestro lado, y mientras tanto nos seguimos armando para avanzar. Y ellos consolidan también otros dos conceptos. El concepto de los cinturones de seguridad, es decir, hacemos la guerra, invadimos territorio, oficialmente dicen ellos, son especie de escudos de seguridad. El problema es que luego sí avanzaron, pero luego se llevaron a la población civil y quedaron la ocupación. ¿Sí? Creo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Nada más quiere anotar su pregunta. ¿Sí? Ese es un concepto. Y el de la política de hechos consumados. Aquí en México sería como lo caído, caído. O quizás se les haga más familiar lo de haya sido como haya sido. Pero ya avanzamos en la conquista territorial, vamos a llevar población y no nos vamos a salir de ahí. Y el que quiera sacarnos, pues tendrá que sacarnos a través de lo militar, y es muy complicado, porque ahí hasta Estados Unidos interviene. Y cuando se consolida, cuando se sabe que se ha convertido Israel en una potencia nuclear, eso fue un elemento psicológico disuasivo muy importante para sus adversarios, que originalmente se sentían en igualdad de circunstancias para competir militarmente, pero con la filtración de la noticia de que ya era una potencia nuclear, entonces es un factor disuasivo muy importante. Y aquí viene otro concepto muy importante para entender el tema palestino-israelí o árabe-israelí, del cual el palestino-israelí es ahora el central, y es el de la opacidad nuclear. Oficialmente no reconocemos que tenemos armas nucleares, pero si se atreven a venir a averiguar, quién sabe cómo les vaya. Y entonces, a ciencia cierta, es opaca la información en torno a esto, pero hay momentos en los que ciertos primeros ministros dan a entender que sí tienen y que las pueden además usar, como en la guerra de Yom Kippur, Golda Meir, pero hay momentos en los que dicen, pues no vamos a revelarlo. Así nos evitamos sanciones y también mantenemos la sorpresa por lo que pueda ofrecerse. Luego tenemos la otra versión, la del sionismo revisionista. Esta es una versión que me gustaría decir en su momento fue secundaria. Era la oposición de derecha. Porque en Israel se considera que los socialistas eran los izquierdistas y
el partido conservador que viene desde Herut hasta Likud, y que ahora es una coalición inmensa de diferentes partidos fraccionados, que hacen la mayoría en la Knesset o Parlamento Knesset. Pero de aquí vendrían como las mentes paradigmáticas de lo que es el revisionismo. Y el revisionismo parte de la idea de que el plan de partición que se aprueba en Naciones Unidas en la Asamblea General en noviembre de 1947 y que se activa el 15 de mayo de 1948, que el mundo árabe le llama la Nakba o la catástrofe, y los israelíes le llaman el Día de la Independencia. Ellos dicen, ese plan está mal, no nos dieron suficiente, hay que revisarlo. Y en esa revisión tenemos que volver a plasmar la idea del gran Israel. Este señor, de él se habla muy poco, pero es un señor muy importante, ideológicamente hablando. Nunca tuvo un cargo político, polaco. Su nombre es Vladimir Jabotinsky. Y en Polonia creaba grupos de choque, Betar. Admirador de Benito Mussolini. Y hablaba justamente del muro o del puño de hierro. Es decir, hay que ser buenos militarmente, disciplinados. Cuando se resistan los aborígenes, hay que aplastarlos. Y viene otro personaje muy importante que fue primer ministro de Israel también, que a él le tocó firmar los acuerdos del Camp David con Egipto, Menachem Begin. Él participó en un grupo que en los años 40 se llamaba Irgun. El Irgun, junto con otro grupo que se llamaba Stern, se dedicaban a hacer los planes de limpieza étnica. Es decir, que cuando ya sea el plan de partición, van a los pueblos, expulsan a poblaciones enteras. Hay uno muy famoso de los años 40, Deir Yassin, en donde, bueno, arrasan con algunos pueblos, hacen publicidad con otros pueblos y dicen, o se van de acá o esto les va a pasar. Y entonces van generando refugiados que se van a la Franja de Gaza, otros refugiados que se van a ciertas zonas de Jerusalén Este y otros a Cisjordania. Bueno, había un choque muy importante entre la Haganá, que son las fuerzas de defensa de Israel, impulsadas por el laborismo, y entre el Irgun y el Stern, estos grupos paramilitares que no se subordinaban a las fuerzas de defensa de Israel porque querían más. Y recuerden ustedes que la primer enfoque del sionismo decía, espérate, hasta que la coyuntura internacional lo permita, porque si nos vamos de frente, vamos a encontrar mucha resistencia. Pero luego terminó como primer ministro. Pero resulta que los terroristas son los otros, porque nosotros somos del mundo occidental. De aquí viene otro personaje muy importante para el sionismo revisionista, Ariel Sharon, también primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu es poca cosa comparado con Ariel Sharon. O sea, si ustedes creen que Benjamín Netanyahu es fuerte, las trae todas consigo, controla todo, Ariel Sharon le decía, quítate que ahí te va. Pero Menachem Begin lo hacía ver a él pequeño en comparación a sus estrategias. Y adoptó buena parte de la visión de Vladimir Jabotinsky. De él casi no se habla porque se murió en los años 20, contemporáneo de Benito Mussolini. Por eso hoy en día, cuando se habla de las estrategias que implementa Benjamín Netanyahu y luego lo relaciona con el fascismo, dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si los nazis mataron a los judíos en el Holocausto? La pregunta es, ¿no hay una conexión histórica, ideológica? Porque cuando uno se mete a revisar, ve la cronología y llega a uno a estas ideas. Entonces, hay por ahí un luchador aquí en México que se llama El Último Guerrero, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos metodológicamente a hacer la analogía, Netanyahu sería uno de los últimos grandes personajes históricos proveniente de esta escuela. Él ya había sido primer ministro de Israel entre 97 y 98, pero a él lo opacaba Ariel Sharon. Después de su muerte,
viene una crisis muy fuerte en el partido Likud, que es la materialización política del sionismo revisionista, y entonces él se convierte en el líder del partido Likud, que en el 2009, con una coalición de otros partidos, en donde saca creo que 38 o 37 votos, pero quien le gana a él queda en segundo lugar, no junta a la mayoría en la Knesset, en el Parlamento, y entonces él logra juntar con varios partidos una mayoría para poder ser primer ministro, como jefe del partido que gana la mayoría de la coalición. Y aquí viene el problema, digamos, en su fortaleza está su propia debilidad, porque a su propia carga ideológica, que viene de por acá, la suma de diversos partidos, como el de Lieberman, por ejemplo, el de la misma Tzipi Livni, que en apariencia eran rivales, pero que nada más se diferencian en los métodos, su debilidad radica en que al momento de que lo presionen desde el exterior, los partidos de la coalición, que son todavía más radicales que él, lo chantajean y le dicen, si tú haces eso, me salgo. Entonces, de alguna manera estás condenado a ir más lejos, o se te deshace el gobierno. Y si ustedes se ponen a revisar información de entre 2019 y 2023, aproximadamente 2022, hay un margen de 3 años en donde Israel tiene una crisis política muy fuerte, en donde casi ningún partido por sí solo logra tener mayoría, las coaliciones son muy endebles y hay varios cambios de primeros ministros. Naftali Bennett, también el mismo Benjamín Netanyahu sale del poder, entonces están los líderes de la mayoría de los otros partidos, están cambiando, hasta que otra vez en el 2000, finales del 22, me parece, inicios del 23, llega otra vez Benjamín Netanyahu, tiene problemas muy importantes de acusaciones de la propia Fiscalía de Israel, y entonces necesito un salvavidas. O sea, no voy a pasar a la historia después de todo lo que me he partido siendo militar, habiendo sido representante de Naciones Unidas, habiendo sido primer ministro y uno de los últimos herederos de esta estirpe. No voy a terminar con la fotografía en las rejas. Voy a terminar como el que materializa la idea. Y la ha servido. Porque en el momento que nuevamente se estabilice la situación en Israel, este señor podría perder su propia coalición de gobierno y entonces podría estar nuevamente enfrentándose a la fiscalía, y cada que lo llaman a declaraciones o a sesiones, un bombardeo a Irán, un bombardeo a Siria, otro a Líbano, otro a Yemen, o sea, va administrando, digamos, la estabilidad o la inestabilidad política bajo una tesis orwelliana, la del enemigo común externo que cuestiona al interior. Antes de que jamás se metiera el 7 de octubre al sur de Israel, había un montón de manifestaciones en Tel Aviv, en Haifa, en Jaffa, en todas las principales ciudades de Israel, para pedir su cabeza. Y cada vez eran más masivas. De hecho, ustedes recuerdan que también él quería impulsar una reforma judicial para someter al Poder Judicial, someterlo a las decisiones del Ejecutivo. Es decir, concentrar todo el poder. Y entonces sindicatos, asociaciones se movilizaron, decir no, algo así como lo que le pasó este sábado a Trump, ¿no? El No King's Day, bueno, pues allá también salieron y eran manifestaciones muy bravas, al punto que el mismo Yoav Gallant denunciarle y hacer como que estaban medio peleados para que no implementara su reforma del Poder Judicial. Y su capital político se va debilitando. Pero los bombardeos a Gaza seguían, pero no tenían el efecto deseado. Y llega el 7 de octubre. Y entonces, esa debilidad y ese pender de un hilo para mantenerse en el gobierno, pues se fue consolidando bajo esta tesis orwelliana. Por eso y en Israel hay una crítica muy fuerte ahorita. Si ustedes ven el diario Haaretz, por ejemplo, o Haaretz, o Times of Israel, hay columnistas que son muy incisivos con él, es decir, ¿cómo si tenemos tanta tecnología, si somos líderes en espionaje? Pasó el 7 de octubre, a partir de lo cual este señor se potencia políticamente, o sea, revive, pues es un oxígeno. Bueno, ahí se los dejo. El tercer enfoque dominante es el neosionismo religioso de ideología conquista.
el rabino Abraham Isaac Kook va a ser muy importante en el que los religiosos sí abracen la idea de Israel, porque hay un rechazo enorme entre los jasídicos. Dicen, no, este no es el Mesías, este no es el del tercer templo, no, secular, ¿cómo? Y en los años 30, él fallece en el 35, ya no le toca ver el holocausto, pero él tenía una preocupación en sus escritos y en sus eventos públicos, la de, ante la persecución que hay en Europa de los judíos, se están yendo a Estados Unidos, se están yendo a América Latina otros se dispersan en Asia, otros en Rusia, en la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar con la identidad judía religiosa? La pregunta. Entonces él dice, pues no está del todo mal que independientemente de su forma y de su ontología, hay un Estado que se crea un hogar que nos propone una casa para todos. Hay que recuperar la identidad. No tiene mucho eco en los años 30, él fallece en el 35, pero buena parte de las citas del Pentateuco a las que hacían, el Pentateuco son los 5 primeros libros del Viejo Testamento, a las que hacía referencia para que el sector religioso, que no se vinculaba mucho con el sionismo y que era un detractor de la narrativa sionista secular, hicieran clic. Entonces, por ejemplo, en Génesis 48:4, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿No? Este diálogo que tiene Yahvé o Dios, el nombre, con Abraham. Viene esta otra cita, Génesis 15:18. Dios dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, que es el Nilo, hasta el río grande, el Éufrates. Entonces ya más o menos va a ir calculando de dónde para los más conservadores, los del revisionismo, dicen, oye, pues Palestinita así chiquita, que nos la dieron en el plan de partición de la resolución 181.2, o sea, esto es muy poquito. Y entonces, ¿ya se cansaron? Ya están. Bueno, ya me puede curar, ya estamos terminando. Está su hijo, aunque aquí se llama viejito porque son las dos a las que tuvo acceso, pero él es Yehuda Kook, es hijo de él. Recupera la narrativa de su padre para sí tratar de legitimar la narrativa sionista desde el sector religioso, porque a los religiosos tenían subsidios, ayudas por hijos que nacieran allá en Palestina, exención del servicio militar, porque no se querían ir, pero decían, oye, la guerra de 1967, en donde Israel se queda con granjas de Sheba, llega hasta el río Litani en el Líbano, le arrebata los altos del Golán a Siria, se queda con Cisjordania, con Jerusalén Este, toma Gaza y toma la península de Sinaí, quizás es un mensaje de Dios. Y tenemos que apoyar eso, porque finalmente es un hogar para nosotros y tenemos un montón de incentivos. Tenemos que materializar eso. Y entonces se convierte en un enfoque muy importante que le cayó como anillo al dedo a la narrativa sionista secular, porque es decir, claro, es que esto es para ustedes, por el antisemitismo que sufrimos en Europa, por el holocausto, por todas las amenazas que tenemos históricamente. Y entonces, bueno, se recuperan estas otras citas, ¿no? Del Deuteronomio. Ahora diríjanse a los montes de los amorreos y a todas sus comarcas en el Arabá, en los montes y en los valles, en el Negev y hasta la orilla del mar, a la tierra de los cananeos, al Líbano y hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les he entregado la tierra. Entren y tomen posesión de ella. Es la tierra que yo, el Señor, juré dar a Abraham, Isaac, Jacob, antepasados de ustedes, y a su descendencia. Aquí se me fue una corona N. Disculpen. Josué 1, del 3 al 4, dice, donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente,
hasta el mar Mediterráneo. Al occidente incluye toda la tierra de los hititas. Así que este es un mensaje desde el ámbito religioso para fortalecer tanto a la versión socialista, pero principalmente a la versión revisionista, que implicaba revisar y decir, miren, pues si somos estrictos, si somos ortodoxos, esto es una nada, tenemos que ir por más. Entonces, realmente lo que pasa en la Franja de Gaza sería una nada. Lo que pasa en la Franja de Gaza sería muy pequeñito con respecto a las ambiciones originales. Eso es lo tenebroso. Pero también es importante hacer esta revisión ontológica de la filosofía que subyace detrás y de la filosofía que alimenta la ideología. Porque recuerden ustedes que la ideología en general, no solamente esta, la ideología en general es una estructura rígida que domina las prácticas sociales y domina las capacidades materiales de los pertenecientes a la ideología y se disasocia de la realidad. Por eso es tan importante entender la ideología, porque nos ayuda a entender lo que creemos que son sinsentidos y además tiene mucho sentido cuando uno va a estudiar la ideología. Entonces, Gaza es muy poquito en comparación de la ambición territorial que se tiene, originaria. Pero lo terrorífico es que si esto le hicieron a Gaza, cuando se decidan a ir por más, por ejemplo, los bombardeos en el Líbano, es decir, vamos a echar la frontera hasta el río Litani y no nos vamos a conformar con la línea verde, jamás vamos a regresar los altos del Golán, aunque Siria no quiera paz, y mejor nos echamos toda Siria antes de devolver. Y luego Trump dice, oh, maravilloso, pusieron ahí, me la dedicaron a mí, el Golán, wow, es lo menos que me merezco, por cierto. Trump actúa como si él fuera el autor intelectual y el que posibilita todo esto, pero es un peón pequeñito en la cadena alimenticia. Y por esto no es casual los bombardeos simultáneos al Líbano, a Siria, a Turquía, bueno, perdón, a Turquía no, al Líbano. Aquí se me movió por la presentación en la computadora, pero es Líbano, esta estrellita va en el Líbano, esta estrellita va en Siria, esta otra en Irán, Yemen, y por acá una de estas iba, perdón, en Túnez, se bombardeó con drones a la flotilla. Aquí se me movieron, pero es en esencia cómo son las relaciones con los vecinos. Pues ya vieron, también atacaron Qatar, pero le pegaron al Hamas. Pero es un mensaje para Qatar muy importante, porque detrás decía, y esto le va a pasar, decía Netanyahu, esto que le sirva de lección a todos aquellos que nosotros consideramos terroristas. O sea, ya no es que cumplan o no con un concepto jurídico, no, es a discreción. Lo que nosotros consideramos terrorista, no habrá países donde se puedan esconder, así tengan un montón de petróleo y de gas, y así tengan todos los millones del mundo. ¿Y qué dice Trump? No, espérame. Ahí me vas a afectar 600,000 millones de dólares prometidos en inversiones, y si yo lo que ando necesitando ante una economía tan decadente, pues es inversiones. Así que yo les prometo, amigos de Qatar, que nunca voy a permitir, que nunca jamás se dé su ataque. Pero si ustedes se fijan, algo que se hizo muy característico de la administración, también con Biden, pero como Trump es más hablador y menos institucional, se ha notado más. Cada que Trump dice algo, Netanyahu es exactamente lo contrario, y luego Trump dice, claro, a mí se me ocurrió, él nada más está ejecutando. Trump había dicho, vamos a negociar con Irán, vamos a ir por la vía de la diplomacia. A las horas, bombardear. Y dice Trump, yo les dije que les daba un mes para negociar, pues 60 días, y miren, aquí se los estoy cumpliendo. Es como, te contradijeron en público y te echaste para atrás, por decirlo suave. Después había dicho lo mismo en el tema de las negociaciones con el Hamas, y después de la firma, después de que Trump dijera que después de 3,000 años él había terminado con esto, van 200 muertos a la Franja de Gaza y 400 heridos, de acuerdo a lo que dice la relatora, Francesca Albanese. Entonces,
En realidad, esa tregua pues no ha sido tal. ¿En dónde estamos con Gaza? Gaza es la materialización de la narrativa sionista, 93% de la infraestructura destruida, y si es verdad, y el tiempo nos lo confirmará en los próximos meses, que no son 65,000, sino 680,000 los muertos de Gaza, más la inmensa cantidad de heridos que pueda haber, Gaza quedaría casi inhabitable. Y si ustedes recuerdan, Netanyahu a los 2 o 3 días de empezó a bombardear Gaza, salía y decía, muy pulcro, porque dicen además que el ejército israelí es el más moral del mundo, salían y decían, yo les advierto a los de la franja de Gaza que es mejor que se vayan, porque vamos a bombardear. Está bromeando. ¿A dónde se van a ir si usted controla todas las salidas? Y terminó por controlar también el paso a Egipto. ¿A dónde se van a ir? Entonces, 2 años y medio después, 93% de la infraestructura destrozada. El argumento de que los hospitales escondían terroristas, la mayor cantidad de periodistas asesinados en proporción a la población y en proporción a los meses que llevan ahí, y a la deliberación, de la destrucción también de centros religiosos, de lugares de culto, porque el Hamas malvado creativo utilizaba como escudos humanos a todos los de la franja de Gaza. Y yo me sigo preguntando cómo hay gente que se atreve a justificar esto y no le tiene miedo al juicio de la historia en 5, 10, 15, 20 años. Entonces, cuando nos preguntamos en dónde estamos con Gaza, una tragedia coyuntural, pero Gaza es la punta del iceberg, que es lo verdaderamente preocupante. La intención detrás es otra aún mayor y con más ambición. Y con esto concluyo. Ahora, una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que puedan. Bueno, pues hasta aquí dejo mi intervención y quedamos abiertos a preguntas y respuestas. Sí, no, aquí tengo el micrófono. Bueno, tenemos 15 minutos preguntas y respuestas. Es que son varios, entonces. Te vas a sentir como AMLO. Usted. No, no. Bueno, pues aquí tenemos primera fila a la diputada Miriam Saldaña Chávez del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a confiar aquí la primera. Luego la otra. Preguntas breves, por favor, para que todos puedan alcanzar. Sí, maestro, un placer. Yo soy parteaguas, igual que la 4T, nos hace ver grandes cosas. Yo pensé que Tintán era cómico y no, me di cuenta que es un think tank. Lo preocupante aquí es la Red Corporation y las gentes que están con Witch Park, Percy, y la parte donde están ellos haciendo precisamente eso de Great Israel. Es preocupante porque nos hace ver que estamos expuestos a que nos pase lo mismo. Y estamos aquí, yo creo que la gran mayoría, preocupados porque nos puede pasar. Bien dice el dicho, que si ves en las barbas del vecino, con las tuyas se remojan. Esa parte es preocupante. Yo no voy a permitir que llegue con una mano muy bonita y palabras de domingo, como dijera Polo Polo, a que un judío me platique las cosas bonitas y después me vaya a sacar de casa. ¿Qué parte es la más preocupante? Sobre todo para la parte de Gran Israel,
la parte que compete al hecho de la Gran Rusia, que toma todo. Ya tienen el IPAC, ya tienen tomado todo, entonces realmente es preocupante. Yo creo que aquí la gente, la gran mayoría, están preocupados por eso. Esto. Que los judíos es una religión y no todos están en contra de los palestinos. Hay muchos judíos a favor de Palestina. ¿Cuántos? Por favor. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué papel juega la ONU en las resoluciones que hasta ahorita fallidas de paz, de acuerdos de paz en la actualidad? Doctor, buenas noches. El sionismo desde el punto de vista original y el actual y el riesgo para el mundo. Muchas gracias por ser así de concretos y breves. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, tú omitiste la declaración de Balfour, ¿no? Porque solo te querías concentrar en la narrativa del sionismo, ¿no? No voy a dar una reseña histórica, eso lo conoce perfectamente, yo creo que la mayoría de la gente aquí también. ¿Cómo crees tú que se incrusta un evento tan importante en que la declaración de Balfour, que será justo un año después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, y también con la disolución del Imperio Otomano, como se crean Siria, Líbano, que se le asignan a Francia, y Irak y Jordania, que se le asignan a los ingleses, con Palestina, ¿no? Me parece que ahí... Perdón, nada más es un año antes. Un año antes, perdón, sí, dije después, ¿verdad? Perdón, eso quise decir. Y bueno, ¿cómo crees tú que se incruste brevemente, porque no lo omites, porque es muy largo, pero brevemente, dentro de esta narrativa, que esconde lo que es el proyecto a largo plazo del sionismo, desde que se concibe con Theodor Herzl en 1895, sionista húngaro, hasta nuestros días, ¿no? La exterminación de la población palestina, pero sobre todo, crear a Israel como un enclave de control de los recursos del oro negro, es decir, y no así, pues, gracias. Gracias. Es que nos dan un tiempo preciso aquí en Cuba. Sí, rápido. Una cuestión que, por ejemplo, tú destacabas era que, por ejemplo, toda la franja de Gaza está vigilada por todos lados. Y entonces, ¿cómo ocurrió lo del 7 de octubre? O sea, Hamas jugó un papel también ahí que se prestó a este asunto. ¿Qué onda? Porque se supone que muchos informantes dicen que Hamas fue creado por Israel precisamente para contrarrestar a la OLP. Otra pregunta, ese supuesto plan de paz que ha implementado, ¿no es en realidad la idea de que primero liberaran a todos los presos, a todos los secuestrados, pues según estaban en una noche camp, y a todos los restos que no tenían para poder exterminar la parte de guerra? Breve, doctor. Buenas tardes. Buenas noches. Mi nombre es Itzana. Y 3 preguntas. Primera, de supositorio. ¿Cómo, bueno, pregunta más global? Bueno, si ya me lo he preguntado. Una pregunta de supositorio. ¿Cómo afectaría ahorita, ya viendo con el No King's Day, una guerra civil en Estados Unidos, este problema tan complejo? Y podríamos platicar después de la conferencia, porque bueno, me gustaría hablar con usted acerca de nuestros hermanos de la diáspora. Gracias. Gracias. Jorge, buenas noches. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Solamente breve. Hoy tenemos la posibilidad de hacer algo, pero necesitamos su análisis, su opinión, su interés para decirnos qué hacer, porque no habrá un mañana para Gaza. Y más tarde no habrá un mañana para el pueblo latino tampoco.
Así que pues vendría bien su observación. Muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. La pregunta es muy simple. Usted cerró muy bien diciendo que una cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que pueden hacer. La pregunta es, ¿cómo jugarían otros entes como por ejemplo China o otras instancias a nivel global? Y en el Inter, pues no, les recuerdo que están aquí de Gaza, la familia con comida pues para comprarles, apoyarlos. Y nada más quería decir, Mohamed, a través de un traductor de Google me dijo, no hablo español, pero me encantaría comunicarles a todos ustedes los horrores que vivimos en Gaza. Mi querido, nada más saber hasta qué medida los bombardeos de los hutíes a todas esas flotas migrantes que van llevando de Israel suministros han golpeado la economía de bendiciones. Hacerlo por allá. A ver quién. Hola, doctor, buenas noches. Yo creo que esa pregunta sería la final. ¿Qué crees que pase con Gaza, con Netanyahu, y si se va a crear ese gran Israel? Yo creo que sería la última pregunta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Calvo. Antes que nada, doctor, lo felicito. Fue un resumen extraordinario. En muy poco tiempo, un panorama bastante amplio y le agradecemos mucho. Bueno, yo le agradezco mucho. Mi pregunta concreta es, ¿jamás es disidencia controlada? Es decir, se habla mucho de que fue fundada o fue patrocinada por el sionismo. ¿Será verdad, será mentira? Y creo que uno puede decir que es muy posible eso, de acuerdo a lo que se vio. Hola, buenas noches, doctor. Yo quería preguntarle, ¿qué papel puede ejercer nuestro país para poder hacer presión a los sionistas, en este caso al Estado de Israel? Buenas noches, doctor. Muchas gracias a usted y a su esposa por el tiempo y a las personas que hicieron posible este evento. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es José Luis Pérez. Antes que nada, muchas gracias por permitirme tomar la palabra y hacerle esta pregunta acerca de que algunos estados, algunas naciones han querido reconocer o se han pronunciado por reconocer la necesidad de crear un estado palestino. La misma situación con México, la controversia que hubo entre la presidenta y el periodista Ernesto Ledesma con el hecho de que reconociera que hay un genocidio allá. ¿Usted cree que eso ayuda en algo o simplemente está tole con el dedo para calmar precisamente las protestas? Muchas gracias. La injerencia del Mossad en México. Es la última, Carlos. Gracias. Muchas gracias por todas sus aportaciones a México y a buena parte del mundo latinoamericano con todo lo que nos documenta. ¿Qué opina de a mi parecer, manipulación de libros sagrados al mantener la palabra Israel para justificar el gran Israel, que no tiene que ver con el pueblo de Dios del que se habla realmente en el Pentateuco? Y al tener ellos el control de esos libros, pues pueden manipular una supuesta traducción. Y ha analizado cómo desde el control de grandes corporaciones financieras atan de manos a muchos países para pues, no actuar en contra de las iniciativas, por ejemplo, en la ONU. Gracias. Oigan, de corazón, muchas gracias. De corazón, muchas gracias por sus preguntas, porque finalmente lo que le da sentido a un ejercicio intelectual como este es esta interacción de ida y vuelta. Y la verdad es que las preguntas son fantásticas, pertinentes, relevantes. Y aquí voy a ser honesto con ustedes.
Tengo 25 años estudiando el tema desde que soy estudiante de licenciatura, hace algunos ayeres. 2 tesis de licenciatura y de maestría las hice sobre el tema. 4 veces he hecho trabajo de campo en la región. Pero obviamente, pues no lo sé todo. Así que con toda humildad, lo que no sepa les voy a decir, no lo sé, pero quizá voy a sugerir a dónde poder buscarlo. ¿Sale? Pero gracias, porque algo en lo que estoy muy peleado con mis colegas en las universidades es esta endogamia en la que se mueven, en la que nada más dialogan entre ellos. En las conferencias se tardan 20 minutos para decir que no tienen tiempo para hablar de lo que los invitaron a hablar. Y aquí, gracias, Soraya, por darnos este espacio para que todo el mundo pueda participar y gracias por el interés de todo esto. Bueno, dicho lo dicho, ¿a dónde va la expansión del Gran Israel? Esta la voy a juntar con la pregunta de qué va a pasar con Israel. En esta está la disputa del revisionismo sionista con el sionismo socialista. Unos hablan, el sionismo socialista, de fronteras flexibles. Vamos a aguantar, tenemos todo el tiempo del mundo, para que cada que la coyuntura internacional lo permita, podamos expandirnos. Caso concreto. Llega Biden ese que se quedaba perdido en las nubes, de verdad, o sea, con todo el cariño, pero con su demencia senil comprobada, diagnosticada. Y entonces dice Trump, gobernaba con el europeo, ¿no? Alguien firmaba con el sistema. Pero hay demócratas que se oponen a que Israel avasalle, y aún así avasallaron. Pero llega Trump y no solamente no resiste, Trump se abre de capas y dice, vámonos. ¿No vieron la declaración de 1 hora y cachito en la Knesset? Trump diciendo a Netanyahu, oye, me pedías armas, wow, supermodernas, yo ni las conocía, pero las usaste muy bien, ¿eh? Soy presidente de la paz, nótese. Es como, esa es la coyuntura internacional de la que hablamos. Das un paso adelante, echas a la gente, le destruyes las casas, generas lo que conocemos como la pauperización de la vida palestina, para que ellos, o de la vida libanesa, o de la vida siria, para que ellos decidan irse por sí solos. En Siria, esta guerra civil de la primavera árabe, que más bien se hizo un invierno infernal, que ya lleva 14 años, porque ahora que llegó el rebanecuellos moderado, el presidente Golani, apenas en 2016 Estados Unidos ofrecía $10 millones por su captura, y ahora lo reciben hasta Putin. Bueno, hasta Putin yo lo recibió como jefe de Estado. Nada más para que vean, cuando hablamos de cosas flexibles o de conceptos flexibles, ¿a qué nos referimos en la política internacional? Entonces, cada que la coyuntura internacional lo permita, vamos a destruir infraestructura, vamos a avanzar con retenes militares, vamos a destrozar la vida de esta gente para que solitos decidan irse. No es que les hayamos eliminado su infraestructura, sus hospitales, sus universidades, sus centros religiosos, no. No es que les hayamos contaminado sus aguas, no. Ellos decidieron irse porque tienen gobiernos corruptos, que no hacen políticas para que ellos quieran estar ahí con ese nivel de descaro. Y luego tienes a un Macron, a un Merz, a un Keir Starmer y hasta un Pedro Sánchez que dicen paz para Palestina, paz para Palestina. Ojalá que los dos pueblos logren entenderse. Es como ¿en serio me jodes con eso? Entonces a eso le llamamos la coyuntura favorable, para crear una política de hechos consumados, y una vez que se consuman los hechos, que haya punto de no retorno. Me parece que cuando cerré la charla diciendo una cosa es lo que quieran y otra cosa es la que puedan, me refiero también a esto, pero también en el tiempo. Nuestra vida terrenal es muy, muy breve en este mundo, es efímera. Duramos 50 años vivos, otros desafortunadamente 380,000 niños de Gaza, menos de 5 años de edad. Habrá quien tenemos algunos añitos, 4 décadas, 5 décadas, pero en la vida de los estados, en la vida de las naciones, es muy poquito tiempo. No alcanzamos a ver cómo inicia un país desde que se hace independiente hasta que atraviesa por sus guerras civiles. Aquí le llamamos Revolución Mexicana y cantamos lo de las Adelitas y nos vestimos de Adelitas y de revolucionarios, pero es una guerra trágica, fratricida, que otros países la están experimentando. Y luego ya no vemos si se hace república, si se hace monarquía, si se hace teocracia, ¿no? Entonces nuestra vida es efímera en el plano humano, pero entonces
para los estadistas, los que piensan a 200 años o 300 años, esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ellos van a trabajar por consumar hechos para seguir con la gran meta, la extensión del Gran Israel geopolíticamente estratégico. Decía Alfred Magen, geógrafo político. Muchos creen que es geopolitólogo porque hay gente que confunde la geografía política con la geopolítica. Una es, digamos, el antecede de la otra. Pero decía, hablaba de la tierra corazón del mundo, del pivote geográfico de la historia. Dominas ahí, dominas allá, dominas el resto. En donde hay agua, petróleo, gas, tierras raras. Y esto abarca desde Rusia, para responder un poco a su pregunta, hasta el Golfo Pérsico, en donde, por cierto, por el Golfo Pérsico, geopolíticamente hablando, hay dos doctrinas que ustedes pueden investigar, la doctrina Carter y la doctrina Bush, en torno a que todo aquel ente que amenace la provisión de recursos estratégicos, entiendes, principalmente gas y petróleo, pues esa amenaza directa para Estados Unidos y se enfrenta a una guerra directa, o sea, se pone en colisión con Estados Unidos y muy poco se quiere poner enfrente de esa locomotora, porque aunque es una hegemonía en decadencia, tienen un gran poder destructivo. Entonces,